noche de terror. Quizá esta sea una de las historias más terroríficas vividas. Es tanto así que quien me la relató fue muy específico al pedirme no revelar sus datos personales. Hace ya varios años que esto sucedió. Todo fue en casa y yo vivía en un pueblo bastante aislado de todo lo que la gente acostumbra. Un pueblo muy pequeño. Aún así, yo vivía en una casa alejada del mismo a unos 30 o 40 minutos a pie. Era un día cualquiera del año. Como era de costumbre, yo salía a eso de la 1 de la madrugada y caminaba durante horas para llegar. No al pueblo más cercano, sino al pueblo que le seguía, que quedaba mucho más lejos. Era ya una rutina que ya al menos 2 veces al mes hacía lo mismo para abastecer de víveres a mi numerosa familia. Salí como siempre a la 1 de la madrugada, después de colocarme una rauna y un sombrero. El frío era intenso y a pesar de la hora, la luna iluminaba los potreros y los caminos a la perfección. Caminé durante al menos 20 minutos, ya desde ahí divisaba algunas luces del primer pueblo, que aunque estaba aún lejos se podía observar con claridad. Seguí avanzando y al entrar en un tramo de camino rodeado de potrero bastante extenso, pude observar a un hombre vestido de blanco, que quizás a unos 200 metros más abajo venía en dirección opuesta a la mía. No le di mucha importancia, puesto que esto era muy normal ver a algún campesino aún a esa hora de la madrugada. Caminé unos 50 metros y volví a observar a aquel hombre, quien se encontraba ya más cerca, pero esta vez fue mucho más claro. Aquel sujeto no tenía piernas, ni siquiera hacía esos movimientos que se hacen al caminar, solo parecía flotar en el aire y avanzar en mi dirección. Me asusté mucho y ya me encontraba muy cerca. Solo opté por hacerme a un lado y esconderme detrás de un arbusto que había a la orilla del camino. Cuando sentí que pasó a mi lado me asusté mucho y un escalofrío tras otro recorrió mi cuerpo, pues aquello sonaba más bien como el chirrido de un ataúd. ¿Con qué me había cruzado acaso? Esperé un par de minutos y salí de nuevo al camino. Fue tenebroso mirar hacia arriba y ver con claridad que aquella cosa seguía su camino. Solo me quedó rezar una oración y seguir mi camino. Aproximadamente unos 15 minutos más tarde, crucé por el primer pueblo. Ya me sentía más aliviado y continué mi camino. Tenía quizás más de 1 hora caminando por un camino de piedra. Había dejado las casas atrás y las siguientes. Era probable que tuviera que caminar más de 1 hora para cruzarlas. Avanzaba rápidamente. De la nada comencé a escuchar voces. No entendía lo que decían y volví a sentir miedo. Seguía caminando sin saber de dónde provenían y pocos segundos después entendí que eran voces repitiendo quizás un rezo o eso era lo que entendía. Caminé un poco más, las voces eran cada vez más audibles y fuertes. Fue hasta cuando el camino se despejó más de árboles y hierbas que pude ver a poca distancia una cantidad incontable de luces. Parecían velas encendidas en el aire. Los escalofríos regresaron y no sabía qué hacer. A la orilla del camino vi un tronco que había sido cortado y de lo viejo estaba hueco. Con rapidez me introduje en él ya que era enorme. Las voces seguían acercándose y era evidente que en pocos segundos pasarían junto por donde yo estaba. Hasta este punto el terror se había apoderado de mí y de mis pensamientos, pues no sabía lo que estaba pasando. Justo me encontraba tan aterrado cuando claramente escuché a aquellas criaturas decir: "Huele a carne humana". Eso me hizo llegar al extremo del miedo. Yo era fumador y recordé que tenía cigarrillos conmigo y encendí uno. Eso parecía anular mi olor porque no volví a escuchar aquellas palabras que me dejaron helado. Encendí uno tras otro. No sé cuánto tiempo pasó. Aquellas criaturas no terminaban de cruzar y yo aterrado de quedarme sin cigarrillos, ya que solo me quedaban dos y mi miedo y preocupación me hacían temblar. Fue entonces cuando encendí el penúltimo cigarrillo que comencé a escuchar cómo aquellas voces se alejaban y se hacían cada vez menos audibles. Aún así encendí el último y cuando se terminó ya no había voces.
Aunque todo parecía haber acabado, yo no salí de mi escondite quizás en una hora. Ya un poco más calmado decidí salir y seguir mi camino. Eran como las 4:30 de la mañana y en menos de una hora comenzaría a amanecer. Caminaba muy rápido y cuando el día estuvo por completo iluminado llegué al pueblo. Solo intenté estar tranquilo. No sabía qué había sido todo esto, todo siguió normal. Nunca pude olvidar esa noche aterradora. Muchos años después le conté a un amigo mi experiencia y para mi sorpresa me dijo haber vivido algo similar y que varias personas lo habían experimentado en el mismo camino, que esas eran las ánimas divagando en la oscuridad de la noche. Si este relato fue de tu agrado, te invito a que te suscribas y des like para más contenido.